Este video es acerca de cómo elaborar guías de autoestudio con la finalidad de que te prepares para un examen para que tengas altas calificaciones. Hay formas de organizar y sintetizar información, las cuales te van a permitir elaborar guías, como son las siguientes: cuadros sinópticos, esquemas, resúmenes y cuestionarios. Aquí te vamos a enseñar a hacerlo a través de cuestionarios. Para preparar una guía de autoestudio por medio de cuestionario hay que tomar los siguientes aspectos: elegir una asignatura y un tema, principalmente los que ha abordado tu maestro. También no solamente debes de explorar las lecturas, también las actividades, procedimientos relacionados con el tema. Hay que tomar en cuenta también los subtemas, las ideas clave, es decir, tomar en cuenta las más importantes y descartar las secundarias. Y también hay que tomar en cuenta las actividades realizadas y la relación entre los subtemas. También debes de elaborar una lista de posibles preguntas vinculadas con los aspectos que identificaste. Es decir, deben de estar relacionadas principalmente con las ideas clave. No puedes hacer preguntas de todo tipo o de todos los temas o de todo que quieras abordar todas las partes. Principalmente debe de ir relacionado con las ideas clave. También debes escribir las respuestas a las preguntas que elaboraste con la información del tema elegido. Es decir, deben de ir los dos preguntas y respuestas. También debes de revisar tu cuestionario y verifica que los temas en los que te sientas menos preparado contengan la información necesaria. Esto es muy importante. Hay temas que tú ya puedes saber, pero hay otros que se te dificulten. Entonces, el cuestionario te va a ayudar para esos temas que te son más difíciles. Ahora bien, cuando hagas tu cuestionario, debes de tomar en cuenta los signos de interrogación y los acentos en las preguntas. Los signos de interrogación, este es al inicio y este otro es al final. También las preguntas qué, quién, cuál, dónde, cuándo y cómo deben de ir acentuadas gráficamente, es decir, que sea visible. Vamos a tomar como ejemplo el tema Los primeros seres humanos, que se localiza en el libro de Historia, página 18, de sexto grado. Aquí tenemos tenemos este texto. Vamos a ampliar una parte y vamos a empezar a hacer la guía de autoestudio a través de cuestionario. El tema es los primeros seres humanos. Los homínidos son los ancestros de los seres humanos. Cuando veas estas palabras son, se refiere a una conceptualización. Entonces, ¿de quién es la conceptualización? De los homínidos. ¿Y qué son los homínidos? Los ancestros de los seres humanos. Entonces la pregunta es ¿qué son los homínidos? Si seguimos leyendo, nos daremos cuenta de lo siguiente. Los restos fósiles más antiguos fueron encontrados en África y datan de hace 3.5 millones de años. Podían mantenerse erguidos y caminar. Su cerebro era más grande en comparación con el de otros primates y tenían dedos pulgares que le permitían manipular objetos. Si nos damos cuenta en esta parte, está diciendo cómo es. Ahora bien, una pregunta muy común es decir cómo, pero vamos a sustituirlo por la pregunta o por la palabra característica. Entonces, ¿qué característica tenía? Aquí está la respuesta. No es necesario decir qué característica tenían los homínidos porque ya está en la parte superior, se refiere. Entonces esta pregunta está relacionada con la anterior.
Continuamos con el siguiente párrafo. Existieron dos grupos de homínidos, los Australopithecus, llamados así porque sus restos se encontraron en el sur de África, y los Homo, hombres, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Si nos damos una idea general, está hablando de los dos grupos de homínidos. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los dos grupos de homínidos que existieron? Aquí estoy omitiendo la respuesta. Tú cuando hagas tu cuestionario, tu guía de autoestudio, tienes que escribir las respuestas. Continuamos con la otra parte del texto. Los Australopithecus aparecieron antes que los Homo. Eran herbívoros. ¿Quiénes eran herbívoros? Los Australopithecus. Y sus características físicas los asemejaban más a los primates. Se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos que alteraron su paisaje en África. Entonces, ¿de cuál es el tema de este párrafo? De los Australopithecus. Y ahí estamos viendo sus características. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué características tenían los Australopithecus? Ahora bien, continuamos con el otro párrafo. En cambio, los Homo habilis, erectus, sapiens, neanderthalensis se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad para fabricar herramientas y armas. Diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de los Homo. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué características tenían los Homos? Si continuamos con la lectura, aquí continuamos. La mayoría de los Homos se extinguió, excepto el Homo sapiens sapiens. Ya aquí está hablando de otro homínido que evolucionó. Continuamos con la lectura, es decir, el ser humano. Su supervivencia se debe, entre otras causas, a su capacidad de trabajar organizadamente y transmitir sus conocimientos. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? De los Homo sapiens sapiens. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién es el Homo sapiens sapiens? La respuesta es el ser humano. De esta forma, tú puedes elaborar guías de autoestudio. No se te olvide escribir la respuesta. Esto se te hará más fácil conforme lo practiques y también te será de utilidad porque dentro de este mismo cuestionario que tú realices estarán las preguntas que vengan en el examen. Estas son algunas estrategias para resolver examen. Tómalo muy en cuenta. El primero de ellos es leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. Un error común es leer muy rápido y tratar de acabar el examen lo más rápido posible. Resolver un examen no se trata de hacerlo lo más rápido, se trata de ir reflexionando. Entonces, la primera situación es que leas con cuidado las indicaciones y también las preguntas, que tú lo puedas comprender, te va a ayudar a entender cuál es la respuesta. Lo otro es responder primero las preguntas que se consideran más sencillas, más fáciles. No te enfrasques en las más difíciles, déjalo a lo último. En las preguntas cerradas, descartar primero las respuestas incorrectas o que no corresponden a lo que se pide. Es decir, no pienses en la correcta, piensa en las incorrectas, verla tachando hasta que llegues a la correcta. Esa es una estrategia y te puede ayudar mucho cuando no sepas la respuesta. Lo otro, que en las preguntas abiertas debes de reflexionar antes de escribir. Piénsalo en tu mente, trata de ver cuál es la respuesta y trata de hacer una respuesta pensando reflexivamente. Las preguntas abiertas son aquellas que no tienen opciones, sino que tú mismo lo debes de pensar y reflexionar. Lo otro es
reservar un momento al final para hacer una revisión a la prueba o al examen. No vayas tan rápido a entregarlo, date un tiempo para revisarlo. Eso posiblemente encuentres una pregunta que no hayas contestado, así como lo dice este último consejo, donde dice asegurarse de haber respondido el total de preguntas. Todas estas estrategias te van a ayudar a resolver el examen, el cuestionario, y también estas estrategias tómalas en cuenta. Cuando estés en el examen, lo principal es leer. Eso es lo que te va a ayudar principalmente a resolver el problema. Muchas de las dificultades en un examen es no entender las respuestas. Y cuando no te sepas la respuesta, no lo hagas de una forma de adivinanza, sino que haz esto. Empieza pensando cuál es la incorrecta para que vayas descartándola y llegues a la correcta. Estos son algunos consejos que te van a ayudar al momento del examen. Hasta aquí el video. Hasta luego.